No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto de Déficit Cero, Radio Pauta, justamente trayendo conversaciones con distintas personalidades respecto de la vivienda, el barrio y la ciudad, y desde ahí poder conversar respecto del país y los desafíos que hoy día nos atañen. Soy Sebastián Bowen y en esta ocasión me da un poco de pudor decirlo en verdad, porque me toca entrevistar nada menos y nada más y conversar en verdad a un gran conversador, a don Sergio Campos. Así que muchas gracias, Sergio, por estar hoy día acá presente en Para Ayer. Te agradezco la invitación, pero partiste con un error. ¿Cuál? Don Sergio. Ah, yo sabía que me iba a decir de eso. Origen noble. No soy nada de noble. Yo soy un ciudadano común y corriente. Estamos acá con Sergio Campos Ulloa. Tú sabes que le pregunto a los chiquillos de la universidad qué significa don, nadie sabe. De origen noble, de ahí viene el ¿De ahí don. viene el don? Claro. Mira. Interesante. Bueno, vamos a aprender mucho en esta conversa. Naciste en Curicó, si no me equivoco. En ¿cierto? Curicó, en Aguas Negras. Mira. Y estaba, viendo más o menos tu biografía. Bueno, eres periodista, locutor de radio, también fuiste profesor normalista. Bueno, es algo que se lleva nomás, ¿o no? Uno lo lleva en la sangre hasta que se muere, digamos. Pero el normalismo no muere nunca en la historia de este país. Algo de eso podemos conversar también. Y es súper interesante que casi 5 décadas consecutivas fuiste la voz justamente del noticiario, el diario de Cooperativa. Y bueno, Premio Nacional de Periodismo el año 2011. Así que nada, pues muchas gracias, Sergio. Ahora sí, Sergio Campos, por estar acá hoy día presente con nosotros. Hola, Sebastián, un agrado estar aquí en Radio Pauta 100.5, así, ¿no? Sí. Ya. Así que para poder escuchar también Genial. La entrevista. Sergio, entrándonos un poquito en tu historia y tu vínculo con los temas que nos convocan, barrio, vivienda, ciudad, te ha tocado vivir en distintos lugares. ¿Dónde te fuiste formando? ¿Dónde creces? ¿Cuáles son tus recuerdos de los primeros barrios, de las primeras casas que te tocó habitar? Yo viví y nací en Curicó, en la calle Membrillar. Hoy día todas esas casas están demolidas porque eran de adobe. Así que hay edificios y todo eso en Curicó. Pero mi niñez la pasé en Rengo, ahí en la región de O'Higgins, ¿no? En la calle Condel, frente al Teatro Municipal. Así que mi hábitat natural, más que la calle, era la plaza de Rengo. Ahí nos juntábamos con los amigos a vivir el terremoto de 1960. Yo tenía 10 años, que fue algo apoteósico. Ha sido el terremoto más grande en la historia de la humanidad registrada por aparatos especializados de 9,7, 9,5 en la escala de Richter. Así que ese fue mi barrio en Rengo. Y después en Santiago, Estación Central. ¿Y te viniste a Santiago más o menos como a qué edad? Sí. A los 12 años. Mira. Postulé a la Escuela Normal de Curicó, pero me rechazaron porque no me correspondía, era de la provincia de O'Higgins. Mandaron todos mis papeles a la Normal Abelardo Núñez en Santiago. Y bueno, ahí di examen, éramos 300 postulantes, quedamos 80. Y ahí hice toda mi carrera de estudiante y finalmente de profesor normalista. A mucho orgullo, durante los 6 años fui presidente de curso. Al principio me eligieron por chacota, pero después me tomaron en serio, así que me siguieron eligiendo presidente. Era como un presidente vitalicio para los 6 años. Sergio, una pregunta ahí, ¿por qué? ¿Cómo fue ese proceso en que dijiste quiero ser profesor normalista? O sea, ¿qué te llevó a ingresar justamente a la escuela normal? Mira, tuve un profesor normalista que me educó, digamos, Raúl Cadamaño Arredondo. Y él era un tipo tremendamente activo, ¿eh? Nosotros terminábamos las clases, incluso en segunda preparatoria, a las 5 de la tarde, y entre 5 y 5:30 leíamos cuentos o novelas. Y había que pararse adelante y leer durante 10 minutos. Entonces, cada día nos tocaban 10 minutos a cada uno del curso, niñas y niños, ¿no? Y ahí aprendimos a leer bien
y después también como conversábamos acerca de los contenidos de lo que leíamos, eso nos permitía también practicar la comprensión lectora, que hoy día se ve como escasa en la educación en nuestro país. Entonces, ahí fue formando mi espíritu de profesor también, mi profesor. Pues yo le imitaba la letra, por ejemplo. Y muchos dicen que hablaba casi como él. De tal manera que ese entusiasmo se plasmaba también los días miércoles, que era el día de la recreación, y él invitaba a 4 compañeras y compañeros a almorzar a su casa. Y después de almorzar, él nos permitía que eligiéramos un libro para leer entre su biblioteca prestado, y lo llevábamos a la casa, lo leíamos, y después, cuando nos encontrábamos de nuevo, comentábamos el libro que habíamos leído. Entonces, para mí eso me parecía maravilloso, y por eso quise ser profesor, gracias a mi maestro en la escuela primaria, que era un profesor normalista, del Abelardo Núñez también. Mira, o sea, los libros para ti son una cuestión como un poco sagrada, digamos. Sí, es parte de la vivencia, porque me acuerdo cuando hacíamos trabajo en la escuela normal, teníamos una biblioteca, una de las bibliotecas más importantes de Santiago. Entonces uno iba a la biblioteca y lo más significativo era la enciclopedia Espasa, que tenían como 60 tomos, unos libros gordos, grandes, y uno se encerraba, como yo era interno, entonces uno se quedaba en la biblioteca e investigaba y copiaba a manito ahí. En ese tiempo no existían los computadores, estaba la máquina de escribir, pero no se podía tener una máquina de escribir en la biblioteca. Así que leíamos muchísimo. Y las cosas que no comprendíamos las anotábamos. Teníamos compañeros, por ejemplo, me acuerdo Marcos Susarte, que era más grande que nosotros porque venía de otros lados y que era muy adicto a la filosofía, a las matemáticas, unos compañeros más completos, estudiosos. Entonces le preguntábamos a él, ¿no? Ahí aprendí algo de Hegel, por ejemplo, acerca de la ética, de los tiempos de los griegos, en fin. Fue algo casi por osmosis, ¿eh? Hoy día parece como pretencioso, pero no era así. Claro. Y es interesante, hace un tiempo atrás estuvimos acá con el profe Massa, ¿ya? Conversando también de estos mismos temas. Y justamente él nos contaba que él se va de Parral, donde nació, ¿ya?, a Santiago a estudiar el internado. Y él lo mencionaba como: me fui del planeta Parral al planeta Santiago, como diciendo que eran 2 universos totalmente distintos. Tu paso de Rengo justamente a la escuela normal acá en Santiago, en Estación Central, ¿fue algo así o recuerdas que fue más bien un paso más paulatino, en una continuidad más? No, fue fuerte el contraste, porque imagínate llegar a esa inmensa escuela normal ahí en Bernal del Mercado con la Alameda, ¿no?, que fue construida precisamente para formación de profesores, y venir de una escuelita modesta en Rengo. Después estuve en el Liceo de Hombres número 1, pero de todas maneras eran lugares más pequeños. Toda la gente se conocía en Rengo. Claro. En ese momento Chile tenía como unos 10 millones de habitantes. Hoy día somos más de 20. Así que el universo de Rengo, comparado con el universo de Santiago, o planeta, como dice el profe, es un contraste muy grande, muy grande. Además, nosotros en ese tiempo, por ejemplo, teníamos compañeros grandes ya de último año que jugaban básquetbol. Íbamos al gimnasio Nathaniel a la competencia de Santiago, jugaba la Chile, el pedagógico, el físico, en fin, después Palestino, la Unión Española. El básquetbol era muy intenso y nosotros nos veníamos del 3677 de la Alameda, o sea, más de 30 cuadras, hasta el centro caminando. Entrábamos por Nathaniel y nos veníamos caminando por la Alameda, llegábamos al estadio y en la tarde, tipo ya 9, 10 de la noche, nos permitían llegar más tarde porque al internado. Nos íbamos caminando también por la Alameda, 15, 20 que veníamos al básquet. Era todo muy, muy grande, en Rengo no era tanta la distancia. Claro. Y el vínculo con el periodismo, o sea, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo, no sé, cuándo te pega un tirón el mundo del periodismo y el vínculo que tiene con tu formación normalista, con este amor más también por los libros, por la lectura, por los cuentos? ¿Cómo se vincula? ¿Cuándo aparece el periodismo?
Yo creo que esto fue por, yo diría casi por osmosis también, porque cuando yo entré a la escuela normal, me enteré casi a fines del primer año que había existido una radio, y que esa radio la había organizado un compañero que había egresado hace varios años, ya el Guatón Gómez le decían, que era de Rengo también, creo que ahora está vivo pero en otra parte del país. Y yo dije, oye, ¿por qué no rehabilitamos esta radio? Entonces dice, sí, pero no hay con qué, po. Entonces yo fui a hablar con el director y le dije yo, mire, necesitamos una caseta para hacer una radio y que nos dé una platita para comprar un amplificador, micrófonos, tocadiscos y unos parlantes. Y pusimos los parlantes por los pasillos, qué sé yo, y en el sector de los dormitorios, y empezamos a hacer radio, a transmitir. Yo era auditor de radio desde chico, o sea, mi madre me regaló una radio Sanyo, que era con estuche de cuero y con audífonos con alambrito, así como los audífonos de hoy día, y que en ese tiempo eran un lujo, digamos. Hoy día todos los chiquillos andan con audífonos, claro. Y algunos acá, Sebastián Bowen tiene otros que son más especializados, son profesionales. Pero empezamos a armar la radio y teníamos noticiarios, transmitíamos el fútbol, transmitíamos música y además comprábamos los diarios en la mañana, salía alguien a comprar los diarios a la esquina y hacíamos periodismo leyendo los diarios. O sea, ahí estaba ya instalado con la comunicación radial. Y yo diría que la comunicación radial tiene mucho que ver con la comunicación en general, por supuesto, pero con la comunicación interactiva que hacemos en la sala de clase, digamos. O sea, uno hace pedagogía en la sala de clase, pero también pedagogía en los medios de comunicación, ¿no? Hoy día no se hace mucha pedagogía en los medios de comunicación, más bien se hace antipedagogía, pero es parte de la realidad que nos toca vivir hoy día y que ya es otro problema, tiene que ver con el negocio, con... con una distorsión de la comunicación que tenemos hoy día. Y en ese sentido te ha tocado ya, bueno, por casi 5 décadas, justamente a partir de la radio, de los medios de comunicación, y lo digo también preguntándote a ti como auditor, ¿verdad? Tú decías, yo era un auditor de radio en su momento, con los audífonos y todo, pero te tocó entrar directamente en los hogares. Y muchas veces acompañar también a esos hogares. Tal vez no en una relación bidireccional, ¿verdad?, de comunicación, pero sí en distintos momentos del país, y todo lo tenemos siempre en el inconsciente colectivo, tu voz de alguna manera como telón de fondo, y que a uno le ayudaba para conectarse con un sentimiento generalizado que había en el país. Desde la perspectiva de quién hablaba, desde tu perspectiva, ¿te tocaba de alguna manera sentir que estabas justamente acompañando ese ritmo, ese caminar de gran parte de la población chilena que te escuchaba desde sus casas, en la micro o donde estuviera? Mira, la comunicación radiofónica tiene una gran riqueza, no porque yo lo haya racionalizado así, sino que Marshall McLuhan, el profesor canadiense, sistematizó el conocimiento acerca de los medios, y él dice que la radio es un medio caliente, o sea, que tiene mucha cercanía, es muy de piel con la gente que está escuchando. Y uno le habla no a una muchedumbre, no es como que si yo mañana me parara en el Estadio Nacional con 50.000 personas y dijera, hola estadio, ¿cómo estás? No, en la radio es una comunicación bipersonal y son muchos una persona. Claro. Una persona que está leyendo, otro que está conduciendo un automóvil, otro que está enfermo en su casa, otro que está, digamos, caminando en la calle hoy día, por ejemplo, y que va con los audífonos puestos. En fin, hay miles de situaciones en que se puede escuchar radio. Y toda la comunicación es bipersonal, o sea, biunívoca, digamos. Y eso te da una impronta distinto que estar en un estadio o incluso en la televisión. Por lo tanto, esa comunicación tiene esa cercanía, esa humanidad, ¿no? Me ha tocado a mí encontrarme con gente en la calle, ahora me dice, oye, déjeme darle un abrazo. Le digo, perdón, ¿nos conocemos nosotros? No, dice, nosotros lo escuchamos siempre, qué sé yo, mi señora, yo, qué sé yo, mi mamá, mi abuelo,
otros cabros jóvenes me dicen, oye, yo lo escucho siempre cuando en la mañana, no sé qué cosa. Entonces tú te vas dando cuenta que son personas distintas, que tienen distintos formación cultural, distintas experiencias, y todo eso va provocando una riqueza que se va acumulando en uno también. Uno va entendiendo ese fenómeno y por lo tanto el lenguaje de la radio es un lenguaje directo, sencillo, es la voz activa, ¿ya? Y tratando siempre de hacer frases cortas. Frases cortas porque además la radio tiene el problema que de repente si te pierdes la escucha, le pierdes el hilo a lo que te están contando y eso es un problema. Y en ese sentido lo que tú dices es que la radio, que me ha tocado presenciarlo cuando me ha tocado ir y qué sé yo a la radio o en este mismo programa, permite un tipo de comunicación que es distinta a lo que producen otros tipos de medios, la prensa escrita o la audiovisual. Hoy día, por ejemplo, los reels en redes sociales, digamos así, esos videos cortos. La radio te permite un nivel de diálogo, de profundización, que no es únicamente cuña. Si bien se necesitan frases cortas, no es únicamente la cuña, ¿cierto? Es poder reflexionar, es poder tener un planteamiento y además un diálogo. Te ha tocado dialogar con millones de personas, no solamente en esta comunicación de uno a uno que se da en la radio, sino que en el estudio, transmitiendo. En Chile, ¿nos falta más diálogo hoy? O sea, el diálogo prácticamente no existe. Hoy día más bien estamos en el parámetro del insulto, de la agresión, de la descalificación. Hoy día estamos, por ejemplo, en campaña electoral, ¿no? Y muchos dicen cualquier cosa con tal de salir en los medios de comunicación. Entonces yo creo que ahí hay una distorsión que hace perder la amistad cívica, ¿no? La incivilidad es un problema bien delicado para la democracia, ¿no? Y esto va escalando, y en la medida que va escalando, ¿no? Se va transformando en un conflicto de marca mayor, porque no se pueden resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres, en el caso de la ministra Jara, por poner un solo caso, reforma el sistema de previsión. Sí, pues si aprobamos una reforma previsional, esta señora que va a ser candidata presidencial seguramente le va a sacar partido a eso, entonces no le podemos dar la ventaja. Y se crea una situación, finalmente salió una reforma que no sabemos si es buena o mala, el tiempo nos dirá. La ministra dice que es buena, pero yo no sé qué va a decir la gente en 10 años más cuando nos deje jubilar. Entonces se va creando una situación de tensión en algo que es muy necesario cambiar. Las jubilaciones en Chile son malas. 200.000 pesos de promedio para los que reciben una jubilación es muy precario. Hoy día un arriendo cualquiera vale 400.000 pesos en Cerro Navia. En Cerro Navia, que es un sector de muchas necesidades, de precariedad. Entonces tú dices, ¿cuánto tiene que trabajar una familia para tener 400.000 pesos para pagar un arriendo donde viven 6, 8 personas? Tienen que hacer una plata de 1 millón, 2 millones de pesos y eso les cuesta mucho, es muy difícil. Tienen que pagar la locomoción, tienen que pagar los útiles escolares para los niños, en fin, olvídate, la cantidad, la ropa, la entretención para esos sectores precarios no existe. La posibilidad de ir al cine, ver televisión cuando tenemos una tele basura aquí, muy profunda en las mañanas. O sea, tú pones la televisión y con un asalto que es muy grave, que maten a una persona, gravísimo, que tiene que ver con otro problema, con la seguridad, pero que te repitan 30 veces, conté la otra vez yo que te lo dan en la mañana, me quedé esperando para contarlo, 30 veces un asalto a una casa. Y tú dices, claro, hay que darlo a conocer, no nos ocultemos el hecho, pero no cometamos la majadería de repetirlo 30 veces y además con eso crea una situación adicional de temor. O sea, todo el mundo puede decir, mira, yo me preocupa cuando salgo a la calle de noche. Y bueno, tienes razón, porque ocurren situaciones que antes no pasaban, o pasaban mucho menos. Pero amplificado eso, se amplifica también el miedo y el temor. Entonces, ahora le tenemos miedo al vecino, al que pasa por la calle, un tipo manejando un topón con un vehículo, y el otro se baja con un bate y le rompe el parabrisas, los espejos,
y si lo puede golpear, lo golpea y lo que. Entonces te dices, no, así, eso quiere decir que la ley de convivencia en Chile se ha deteriorado enormemente. Oye, le estoy pegando algo acá. Ah, ya. No son mis patas. No son mis patas que llegan para allá. Pensé que te estaba golpeando a ti. No. Oye, pero en eso que tú estás mencionando, 47 años estuviste en el diario Cooperativa. ¿Te ha tocado ver momentos en que el diálogo se ha empobrecido, en que el diálogo se ha quebrado, momentos en que el diálogo se ha fortalecido, ha habido esperanza, y otros momentos en que el diálogo se ha vuelto a debilitar? Si yo te pregunto a ti, Sergio, sin esperar una respuesta ultra correcta ni ultra compleja, sino que intuitivamente, ¿cuáles son las palancas que hoy día en Chile uno puede mover? ¿Por dónde partir? ¿Qué nos hace falta para empezar a recomponer esa capacidad de generar diálogo, aumentar los niveles de amistad cívica que mencionaba ya anteriormente, de convivencia en la ciudad, de convivencia en el condominio, en el barrio, donde sea? ¿Por dónde partir? Si tuvierais que en el fondo decir a los auditores y auditoras hoy día un planteamiento, ¿por dónde partir? Aquí hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que articularse, hacer práctica de debate, de convivencia, cuestión que hoy día no existe. O sea, si tú ves la estructura de los partidos, en la base, en las comunas, prácticamente no funcionan, ¿no? ¿Cuál es el nivel de debate que existe hoy día, por ejemplo, en torno a las iglesias? Chile es un país que tiene un 70% de católicos y otro porcentaje de otras iglesias cristianas. También el debate, la discusión, la reflexión se da muy poco, prácticamente nulo, para debatir los problemas. Existen algunos focos, qué sé yo, de solidaridad, de encuentro. Esa es otra palabra que está desvalorizada, la solidaridad. Hoy día el individualismo, porque esa es una herencia cultural de la dictadura, ¿no? Yo primero, segundo yo, tercero yo. Esa es la política que se implementó, ¿ya? O sea, la competencia y no la colaboración. Y eso es un problema que es muy difícil cambiarlo, ¿ya? Es muy difícil erradicarlo. Entonces ahí está la clave, ¿no? Para los partidos políticos, para las iglesias cristianas. Incluso yo te contaba que tengo yo una invitación de la Gran Logia de Chile a un almuerzo. Es una organización que debería tener también una mayor inserción en la sociedad. La activación de las juntas de vecinos, por ejemplo. Los centros de padres, que no solamente sea para que se resuelvan los conflictos y las peleas que hay, sino que para discutir temas, para debatir problemas que existen entre los jóvenes. Los jóvenes están hoy día viviendo un mundo aparte, se ponen los audífonos y ese es su mundo. Pero ¿cuál es la interacción que existe en el hogar? Eso se echa mucho de menos hoy día. Y eso es un problema, digamos, que va mellando en la convivencia en la sociedad. Entonces, ¿dónde tiene que venir el incentivo? El incentivo tiene que venir de aquellos actores sociales que hacen, digamos, liderazgo en distintos ámbitos y promoverlo. Pero tenemos otro problema, que las ONG se han distorsionado de las y tantas miles que existen por la actuación de unos cuantos cientos, ¿no? Que tomaron los recursos que eran para invertirlos precisamente en motivaciones de carácter social, de todo tipo, y resulta que se lo echaron al bolsillo. Entonces viene otro problema, que es la desconfianza, ¿no? Nadie confía en el otro porque piensa que el otro se lo quiere joder o le quiere arrebatar los recursos que le corresponden, y eso es un problema. Entonces tenemos una situación de crisis, diría yo, que es muy, muy profunda en la sociedad, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la gente descansa sábado, domingo, el lunes sale a tomar el metro y el metro no funciona. Y ve una fila de 300, 400 personas en cada esquina esperando tomar algunos medios de locomoción. Entonces llega, voy a decir una mala palabra, llega embravecido a la oficina, ¿no? Además el jefe le dice, a mí qué me importa lo del metro, tú tienes que llegar a la hora. Entonces también hay otra actitud, ¿no? De no entender. Entonces hoy día te dan unos justificativos, ¿no? Si tú trabajas en un lugar, claro, y el metro se echó a perder, tienes que entrar
y buscar ahí la aplicación y colocar yo en la línea 1 a tal hora, entonces dice justificativo, fulano de tal, y llega a la oficina, mire, tengo un justificativo, es como en el colegio. Todos los temas nos llevan a la confianza, a lo que mencionaba anteriormente, sí. El justificativo, entre otras cosas. Nosotros decimos en Déficit Cero que una casa no es una casa. Nos gusta ese mensaje, porque la casa es un lugar finalmente mucho más allá de eso, ¿verdad? Es proyección, es un espacio de intimidad, es un espacio, bueno, de autocuidado, de autoestima, muchas cosas. Es futuro también. Y en ese sentido, cuando hay crisis, cuando hay desconfianza, la casa también funciona como un resguardo. Pero hay una pequeña sonda que conecta ese resguardo de la intimidad, ese resguardo privado con el resto, que son justamente los medios de comunicación, donde la radio juega un rol relevante, como tú bien mencionabas, ¿cierto? Penetra en los hogares, en el diálogo uno a uno. A esas personas que hoy día están en fragilidad habitacional, que le está costando llegar a fin de mes, que están saliendo a trabajar temprano, ¿verdad? Que el metro no les funciona y que tienen que ajustar el justificativo, que se sienten inseguros en su barrio. A todas aquellas personas que tal vez puedan llegar a escuchar este programa, ¿qué mensaje les darías para justamente empezar a producir una reproducción de la confianza? Bueno, cuando tú hablas de casa, y cuando yo hablo de casa, y cuando la gente escucha casa, lo asocia con una construcción, ¿no es cierto?, con 2, 3 habitaciones, claro, baño, cocina, un living comedor, en fin, una tele por allá, una radio por acá, en fin, y un pequeño patio, o un departamento, que tienen las mismas características. El problema es cómo conformar el hogar. El hogar está conformado por seres humanos. La casa está conformada por materiales. Tablas, madera, vidrio, piso de cemento, en fin. Pero el hogar está conformado por padre, madre, hijo, abuelos, tíos. Con los 8 tipos de familia que tenemos en este país. Claro. Cuando de repente dice, oye, ¿y estos cabros que hacen desórdenes en los estadios, lanzan fuegos artificiales? Deberían responsabilizar a los padres, a la mamá, al papá. Digo, pero ese es un tipo de familia. El tipo de familia donde hay un niño o un muchacho que tiene mamá, papá, abuelitos y tíos que se juntan el domingo y comen una cosita, claro, ahí en el hogar. Ese es un tipo de familia. Son 8 tipos de familia. Hay chiquillos que viven con la mamá porque el padre nunca más se supo. Otros viven con el abuelo, con la abuela, en fin, 8 tipos de familia, ¿no? Otros viven con tutores, con algún tío que se hizo cargo a una tía de ese niño de cuando nació porque los padres se involucraron en otros líos. Entonces tú te dices, los que pueden conformar un hogar, ¿no? Pararse un momento y decir, oye, lo estamos pasando mal. Primero, ¿por qué lo estamos pasando mal? Hay cosas que son propias de responsabilidad de los que forman parte del hogar, pero hay responsabilidades externas. Pero las propias las podemos ayudar a encontrar soluciones. Conversemos de qué se trata, digamos. ¿Cómo vamos a hacer con los dineros que recibimos cada uno? ¿De qué manera vamos a compartir? ¿Ya? Cuando la gente tiene un poco más, ¿de qué manera vamos a ayudar a otras personas? Hoy día eso prácticamente no se ve, ¿no? La solidaridad. O sea, tú dices, oye, Chile, ayuda a Chile. Juntemos ropa para los damnificados. Y la gente va a dar ropa sucia, zapatos guachos. Entonces, ¿qué alma tiene esa gente? Es lo que se perdió durante la dictadura, porque la gente quiere deshacerse de todas esas cosas que no le sirven, ¿no? Y pensando que le está ayudando a otro, que no está ayudando en nada. Eso es egoísmo puro. Entonces estamos también con un problema que tiene que ver con la formación de valores que están totalmente distorsionados en este país. Sergio Campos, muchísimas gracias por estar hoy día acá presente, hablando del hogar en Chile, pero también de este hogar llamado Chile que con tu voz nos has acompañado en tantas ocasiones. Así que muchas gracias por abrirte en esta conversa en Para Ayer. Oye, te agradezco Luces de la Ciudad, un libro que está muy bonito, que viene con la participación de muchos valores de nuestra cultura. Así es. Viene poesía y al final también algunas gráficas que nos muestran, digamos, los talentos que tenemos en Chile y que muchas veces
no los tomamos en cuenta porque no vamos a un museo, ¿no? La entrada al museo es gratis. No vamos. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no vamos. Pero ahí está parte de nuestra historia, de las vivencias que tuvimos y que hay que asimilarlas como lo que somos, digamos. Nos pueden interesar los juegos del parque, ¿no? Que ahora se van a cambiar los juegos del Parque O'Higgins. Creo que se van a ir más al sur, para San Bernardo y todo eso. Eso es bonito, entretenido, se disfruta, pero también existen estas otras alternativas para poder compartir, digamos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Así que, Sebastián Bowen, te agradezco la gentileza de invitarme a conversar. Para nosotros, por favor, muchas gracias y claro, son parte de nuestra comunidad todos esos espacios, así que gracias por compartir acá y nos seguimos viendo, Sergio. Carpe diem, será hasta la vista. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.